Hola, ¿qué tal? Empezamos un nuevo webinar de inversión aquí en Capital Radio. Quienes nos siguen en nuestro sitio de Zoom tienen la posibilidad luego de preguntar a nuestros expertos invitados que van a diagnosticar cómo están las cosas en los mercados, a buscar oportunidades de inversión y, como es habitual, a señalar bien cuáles son los riesgos de este momento. Así que gracias a todos por seguirnos en este webinario nuevo en el que vamos a recorrer ¿cómo están los mercados financieros? Y ya saben que están difíciles, porque tenemos a los bancos centrales extendiendo sus programas de compras. Lo ha hecho la Reserva Federal de Estados Unidos, lo ha hecho también el Banco Central japonés y a punto está, al menos el mercado lo espera, de hacerlo el Banco de Inglaterra. Así que vamos a ello. Hay 100 economistas en Estados Unidos que están pidiendo todavía más. Hay expertos que dicen que la renta fija se está convirtiendo en una especie de bomba de relojería y hay otros que señalan que no se puede ir contra los bancos centrales. Hay quien dice que, bueno, estamos ante todavía buenas oportunidades en la renta variable, que en descuento, pensando en el 2021-2022, tenemos buenos precios, pero hay también quien dice que están ya las cosas caras. Así que vamos a entrar en la materia porque lo que nosotros vamos a hacer los próximos minutos es, con los mercados de fondo, examinar cómo están las oportunidades, dónde está lo mejor, con nuestros invitados que nos van a acompañar en la próxima hora. Y nuestros participantes, que tendrán oportunidad también de preguntarles, como les adelantaba, al final de esta sesión, solo para usuarios registrados. Así que damos ya la cordial bienvenida a Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management. ¿Cómo estás, querido Luis? Buenas tardes. Fenomenal. Muchas gracias por estar aquí otra vez más. Pues sí, un placer escucharte y recibirte. Con Luis Martín está Pilar Bravo, directora de Relación con Inversores y Desarrollo de Negocio de GES Consult. ¿Cómo estás, querida Pilar? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Vicente. Encantada de estar aquí con vosotros. Un placer y bienvenida también. Gracias. Y con nosotros también, pues, otro gran habitual de estos webinarios de alto nivel, Josep Bayarri, director de Gestión de Activos y Análisis de Arquia Banca. ¿Cómo está, Josep? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Muy bien. Vamos a entrar a ello. Como siempre, vamos a hacerlo por orden para que las personas que nos siguen pues sepan identificar cómo están las cosas. Empezamos con un diagnóstico, si os parece bien. Josep, ya que has sido el último en saludarte, empezamos contigo. Un diagnóstico del mercado, ¿cómo estamos ahora mismo? Bueno, estamos en un punto de esos que siempre es complicado, ¿no? Cuando todo el mundo estaba contando pues un escenario muy negativo, el mercado ha empezado a subir y estamos todos pues esperando saber, o al menos los inversores están planteando si realmente es momento de subirse al carro o si ya toda la subida está hecha. Y pues obviamente es uno de los puntos críticos donde es importante estar informado y asesorado y buscar buenos productos para invertir. Efectivamente. Pilar, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿En qué punto estamos? Bueno, pues coincido con Josep en que la pregunta clave es preguntarnos si lo peor ya lo hemos visto y cuál es el futuro, ¿no?, que nos espera. Realmente, en realidad nadie lo sabe, ¿no?, porque hemos sufrido caídas muy importantes, tan importantes como las que vimos, por ejemplo, en 2008, con algunas diferencias. En 2008 fue un tema de problemas financieros que afectaron a los mercados y en este caso un tema de crisis sanitaria, pues lo que se está tratando de evitar, por este parón económico que ha producido, se está tratando de evitar de que produzca realmente una crisis financiera. Entonces, la clave está en ver si todas estas medidas tan extraordinarias que se están implementando por una situación extraordinaria, pues van a tener su efecto y si vamos a conseguir reactivar la actividad económica, ayudar a que las empresas pues consigan recuperarse de este parón tan fuerte, ayudar al empleo, y por eso los gobiernos están con medidas de política fiscal, con ayudas extraordinarias, y los bancos centrales haciendo todo su esfuerzo y poniendo toda la carne al asador. Para nosotros el momento de invertir es ahora, porque realmente ha habido caídas muy importantes y pensamos que puede haber buenas oportunidades, pero hay que ser selectivo. Entonces, pues igual que en cualquier momento, el mejor momento para invertir es ahora, siendo selectivos, pero vemos que hay oportunidades.
Muy interesante, de entrada. Y claro, responder a esa gran pregunta de si lo peor ha pasado con la caída de marzo. Tuvimos un susto el jueves pasado, hemos tenido otro susto en el comienzo de la semana. ¿Verdad, Luis? Es una gran pregunta. ¿Cómo lo veis vosotros en BMO? Bien, aquí hay que diferenciar la parte económica de la parte de mercados financieros, pero yo creo que estamos en un momento en el que nadie se esperaba estar y como estamos, desde el punto de vista de rentabilidad en bolsas, ¿no? Si yo el 1 de enero del 2020 digo que va a haber una crisis más aguda que nunca en la historia, que el PIB americano iba a caer casi 10 puntos, que iba a haber más de 40 millones de parados, que el mundo iba a estar parado durante semanas, incluso meses, que los beneficios por acción de las compañías iban a caer 30 y 40%, y que aún así la bolsa americana iba a estar en positivo, que es como estaba hace una semana nada más, me han dicho que estoy totalmente loco, ¿no? Y es lo que ha pasado. Entonces yo creo que los mercados financieros, gracias en gran parte a la abundante liquidez, por no decir masiva liquidez que han inyectado los bancos centrales, que han dejado lo que hicieron en el 2008 como en un juego de niños, porque esto ha sido mucho más fuerte y más intenso, tanto en magnitud como en velocidad, ha provocado que haya mucha liquidez en el mercado y eso haya fomentado rentabilidades positivas, tanto en renta fija como, o sea, recuperaciones fuertes, tanto en renta fija como renta variable. Desde hoy, yo creo que hay que mantener un poco la cautela. El mercado está descontando muy buenas noticias y todavía hay bastantes riesgos. Estamos viendo en China un pequeño rebrote, veremos cómo queda eso. También en Estados Unidos, en emergentes, sobre todo en Latinoamérica, está viendo casos, bueno, dramas en Brasil y en Colombia. O sea que, bueno, hay que cogerlo con pinzas y quizá hoy sí, hay que invertir, pero con cautela, ¿no? Con bastante cautela. Hay un indicador que a nosotros en la radio, en Capital Radio, nos gusta seguir mucho, que es el flujo. ¿Por dónde se va moviendo el dinero? ¿Qué rastro va dejando el dinero? ¿Qué dinero entra en renta variable? ¿Qué dinero lo hace en renta fija? Imagino que vosotros también seguís los flujos de inversión para detectar, ¿no?, cómo va la sensibilidad del mercado. Ahí se puede ver si es dinero institucional, si son grandes fondos los que están moviéndose, si es minorista. De la observación de lo que está ocurriendo en este año, Josep, ¿tú qué dirías? Bueno, yo soy de la opinión que también cuando hablamos de minoristas también tenemos que separar un poco lo que es el europeo y el americano, ¿no? En Estados Unidos estamos viendo un rebrote, una fuerza muy, muy importante con los famosos Robin Hood, estos que están operando pues cada vez más en los mercados y están ejerciendo una fuerza compradora muy, muy relevante. Son pequeños ahorradores que operan a través de una página web donde no les cobran comisiones y están tomando cada vez un mayor protagonismo en los mercados. En Europa yo creo que los inversores han sido, y sobre todo en España, pues mucho más conservadores y son los grandes flujos institucionales los que están moviéndose en una dirección u otra, ¿no? Y en cuanto a flujos, en esta ocasión yo creo que la incertidumbre es tan... O sea, el problema del coronavirus empezó con una grave crisis de liquidez que afectó obviamente a la renta variable, pero también con mucha violencia a la renta fija, ¿no? Y ahí vimos también flujos muy importantes de salida que ahora pues están invirtiendo y están volviendo a entrar. Eso lo vemos incluso en la valoración de ciertos ETFs, ¿no? de bonos investment grade que tienen pues una calidad elevada, donde en un momento llegaron a cotizar con un descuento bastante importante respecto a la propia valoración de lo que había en el fondo, y en estos momentos pues se ha invertido totalmente y los flujos son tan fuertes que están cotizando pues por encima del valor de sus propias carteras, con lo cual creo que son sobre todo grandes cantidades de inversiones institucionales a nivel mundial, pero en Estados Unidos también hay un rol bastante importante jugado por pequeños ahorradores operando a través de sus cuentas de bolsa, en este caso. Sí, en neto lo que sí que estamos viendo todavía es saldo negativo en lo que va de año. Curiosamente, la renta variable americana está saliendo dinero, tanto de acciones de Estados Unidos como acciones del extranjero. En el conjunto del año, 137.000 millones de dólares se han contado en neto negativo. ¿Y dónde ha ido ese dinero? Pues a monetarios. Se ve que ha habido personas que han aprovechado para la subida, sobre todo, ¿no? El rebote para
recoger beneficios y ha entrado bastante, un poquito, no bastante, en materias primas. Ya veremos cómo se va comportando. En el caso de España, Pilar, vosotros en GESConsul sois especialistas en el mercado español. ¿Qué es lo que estáis observando en el movimiento de flujos? Si atendemos a los datos que se proporcionan de la industria, efectivamente estamos viendo, por un lado, en las mayores entradas en la parte de monetarios, por lo que tú comentas de refugiarse, y también en fondos de renta variable internacional, fondos globales. Vemos mucho apetito por fondos temáticos, fondos de tecnología, de salud, de temas de sostenibilidad. En nuestra opinión, bueno, es lógico que haya un cierto movimiento. También hay que tener en cuenta que cada vez los mercados de renta variable y renta fija están más correlacionados, con lo cual el que haya caídas en renta variable no te libra de que no las vaya a haber en renta fija. Y para nosotros, pues eso supone una oportunidad. Por ejemplo, hablando del mercado de renta fija, en marzo hubo unas caídas muy importantes, sobre todo en renta fija americana, que se produjo porque las empresas querían liquidez y se pusieron a vender y a reclamar cantidades muy importantes de liquidez para hacer acopio, para afrontar un periodo donde tendrían menos dinero disponible, y eso produjo unas caídas en el mercado de renta fija muy importantes que para nosotros, más que significar que haya una mala perspectiva o una burbuja en renta fija, lo que indica es una oportunidad de compra, porque esa caída de precios no se corresponde con el valor de los bonos en mercado, con lo cual para nosotros ha sido una oportunidad para comprar valores de renta fija que se vieron fuertemente penalizados. Ya que estamos ahí tocando la renta fija, decía en la introducción, y hay mucha inquietud al respecto, que hay expertos que avisan que parece una bomba de relojería la renta fija tal y como está ahora mismo. Pero pensemos que ya hay muchos meses por detrás en los que hemos escuchado y leído cientos de informes advirtiendo sobre el riesgo de la renta fija y luego hemos visto lo que ha pasado en la realidad. ¿Consideráis, Luis Martín, BMO, que en la renta fija hay peligro? ¿Qué tipo de peligro hay? Bien, aquí también hay que diferenciar entre renta fija gubernamental y renta fija corporativa, ¿no? Se ha hablado desde hace muchos años que hay una burbuja muy importante en la renta fija gubernamental con tipos de interés negativo, en la mayoría de los países con crédito crediticia AA o AAA. Eso, evidentemente, sigue estando ahí y es un riesgo de que yo creo que los tipos de interés no van a subir en mucho tiempo, o sea que tampoco es demasiado peligroso. Pero sí es cierto que en nuestro caso, por ejemplo, en nuestros fondos mixtos no tenemos nada de crédito. No tenemos nada en contra de la renta fija corporativa, pero lo que decimos es que en momentos de estrés de mercado, como el que hemos vivido, además marzo fue especialmente duro contra la renta fija corporativa, especialmente duro, ¿no? Pues en momentos de estrés de mercado, los activos que no sean deuda pública de renta fija, o sea, corporativo, cocos, high yield, emergentes, lo que sea, tiende a correlacionar, como lo apuntaba antes Pilar, ¿no? Tiende a correlacionar mucho con la renta variable. Y además, el problema que tiene es que tiene mucha menos liquidez que la renta variable. Es más complicado salir. La puerta de salida es más estrecha. Entonces, en el mes de marzo, la renta fija corporativa sufrió muchísimo, en proporción al riesgo que se asume, pues mucho más que la renta variable. Evidentemente, a raíz de ahí, tanto la FED como el Banco Central Europeo adoptaron medidas pues, muy agresivas en cuanto a la compra de deuda corporativa, cosa que antes no habían hecho nunca en el pasado, ¿no? Y esta vez sí lo hicieron, para luego salvaguardar la liquidez de las empresas y que esta crisis, que es una crisis de demanda, digamos, donde las empresas no podían vender, no podían generar flujo de caja, pues no iban a quebrar por temas de solvencia, ¿no? No, por temas de liquidez. Otra cosa es la solvencia, pero por temas de liquidez el BCE se aseguró de que no quebrasen. Pero evidentemente la renta fija corporativa tiene riesgo y en momentos complicados de este mercado se ha comprobado que tiene bastante más riesgo de lo que uno puede esperar. Por eso nosotros en nuestras carteras tenemos en riesgo renta variable 100%, o sea, lo que está en riesgo en renta variable y el resto en deuda pública. Y en medio no tenemos nada. No tenemos nada de crédito, ni nada de cocos, ni nada de high yield, ni nada de eso. Por lo que comentaba, ¿no? O sea, que es una inversión, un estilo de gestión quizá un poco como si fuese una balanza, ¿no? Con dos extremos. En un extremo lo más conservador, que sería la deuda pública, y en otro extremo más agresivo, renta variable 100%. Y en medio nada. Sí, pero el debate es que está servido porque, claro, la gente oye lo que oye. En la radio, esta semana, la FED empieza formalmente a comprar deuda corporativa también. Entonces la gente piensa, el Banco Central compra bonos corporativos, deuda corporativa, pues eso significa que va a estar sosteniendo ese mercado. Lo hace el Banco del Japón y lo empieza a hacer también el Banco Central Europeo.
Así que no sé, Josep, si el mensaje que transmiten los bancos centrales al anunciar estos programas extendidos de compras están dando una falsa seguridad, o es como está contando Luis, estamos ante un nuevo riesgo que no miden bien los inversores. Vamos a ver, Josep, que te reinicio el audio, que no te escuchamos por alguna razón. Conecta el audio, por favor. Ahora sí, perfecto. Sí. No, básicamente lo que decía es que al final la Reserva Federal hay que entender que detrás de sus decisiones hay una lógica, ¿no? Y la lógica que está intentando, que se está aplicando aquí detrás es que la Reserva Federal quiere asegurarse que las empresas se consiguen financiar a un precio bajo, ¿no? Su objetivo no es crear burbujas en crédito ni en renta fija ni nada por el estilo, es simplemente que esas empresas puedan seguir financiándose a un bajo coste, ¿no? Esa es un poco la idea que hay aquí detrás. Una cosa serían, pues, este tipo de bonos, porque estamos hablando sobre todo de bonos investment grade, es donde están entrando la Reserva Federal. Y aquí, pues, el riesgo este de burbuja es relativamente bajo mientras las empresas sean solventes. Obviamente, sí que hay un riesgo de mercado, como decía Luis, cuando hay una situación como la que ha pasado ahora, ¿vale? Donde incluso el crédito, el investment grade, ha sufrido caídas pues de cerca entre el 5 y el 10% de bonos con altísima calidad, como podría ser bonos de Apple, por ejemplo, pues que han caído pues un 7-8%, creo que llegaron a caer. Y eso los dejó con una TIR que no llegaba al 1, ¿vale? O sea, una caída del 7% es pasar de una TIR de una rentabilidad del menos 0,5 a una rentabilidad del más 0,3, ¿vale? Siguen siendo rentabilidades súper bajas, pero en cualquier caso, aunque el precio sea muy alto, mientras la empresa no quiebre, realmente no hay un peligro detrás. El peligro lo tenemos cuando el dinero acaba fluyendo a activos de renta fija de alto riesgo, ¿no? Cuando el dinero que está buscando una rentabilidad, como el mercado no la ofrece, lo que por naturaleza comprarían los inversores más normales, no paga nada o tiene rentabilidad negativa, acaban yéndose a cosas que son empresas zombie que se están financiando solo gracias a que por detrás hay una cantidad de dinero que no sabe dónde ir y acaba yendo ahí y acaban siendo empresas que pagan más de deuda que no beneficios, ¿no? Y ese es el peligro real y está acotado en ese tipo de empresas. En las otras, en investment grade, hay un riesgo de mercado, pero, bueno, en este caso no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo con Luis, porque son muy buenos. No, es verdad. O sea, sí que creo que hay que estar en la parte más segura de la renta fija, y eso pues se puede extender al investment grade o bonos que te aporten esa seguridad, ¿no? Puedes tomar ese riesgo para conseguir esta rentabilidad extra. En high yield es una zona para mí demasiado peligrosa. Y en momentos como este, pues son momentos como decía Pilar, de aprovechar pues el absurdo de las crisis de liquidez como la que se ha generado para comprar cosas que sabes que son absolutamente seguras, son empresas que no van a quebrar porque tienen una calidad altísima y que pues has comprado con un descuento pues del 5 o 10% y que lo vas a recuperar en un año como mucho, ¿no? Como realmente pues está pasando. ¿Quieres decir algo por alusiones, Pilar? Sí, continuando con lo que comenta Josep, me parece, estoy totalmente de acuerdo porque las caídas que ha habido en precio ha hecho que las valoraciones sean más atractivas. Es verdad que los bonos corporativos estaban caros, entonces pues esto al abaratarlos los ha hecho más interesantes. Además está el apoyo de los bancos centrales, que eso es un comprador, el gran comprador, con lo cual eso es otro soporte. También vemos que va a haber demanda por los propios inversores, porque los bonos soberanos pagan muy poco, con lo cual, pues al final el bono corporativo te ofrece una rentabilidad adicional y sabiendo elegir bien los emisores nos parece muy interesante. Pienso o creemos en GESConsul que las empresas van a prestar mucha atención a hacer frente a esos bonistas, es decir, igual recortan el dividendo, pero desde luego lo que no van a dejar va a ser de pagar los cupones o el principal de los bonos cuando la compañía es una compañía sólida, solvente, con lo cual pues lo vemos una garantía adicional. Vamos a ver que se va a cuidar mucho al bonista, aunque en algunos casos esas empresas recorten dividendo, desde luego la parte de los bonos
lo vemos bastante protegido. Muy bien. Si os parece, vamos con la renta variable, que hay mucho interés por conocer vuestra visión y vuestras propuestas. A la doble pregunta es, ¿los precios de la renta variable cómo están? ¿Está cara o no lo está? ¿Cómo hay que medir eso, ¿no? Si pensamos en los beneficios que se descuentan en 2021, en 2022, no estamos pensando en invertir de hoy para vender mañana, sino que queremos hacerlo con un poco de perspectiva, pues quizá no esté tan cara, efectivamente. Todo dependerá de lo que pase entre medias, ¿no? De si nos dura mucho el tiempo en el que estemos peleándonos contra el bichito, contra el COVID-19, y si las medidas de estímulo funcionan como se esperan o no. Me gustaría conocer vuestra visión al respecto y lo que planteáis, lo que plantean vuestras casas. Luis, si te parece. Bien, aquí también depende del sector, ¿no? Hay sectores que han subido mucho, que se han visto favorecidos con esta crisis y con el confinamiento. Todos sabemos lo que han hecho las compañías tecnológicas. De hecho, el Nasdaq la semana pasada tocó máximos históricos. También impulsó al S&P 500 a estar en positivo en el año, porque el S&P 500 tiene un componente muy importante de su peso, está en el sector tecnológico, cosa que, a diferencia de Europa, no es el caso. Por eso Europa ya va a un menos 20%, más o menos. Luego hay otros sectores que están tremendamente vapuleados, ¿no? El sector, por supuesto, automoción, aerolíneas, sector turístico, etcétera, ¿no? Entonces, todavía hay muchas dudas en el horizonte. Hay alguno que pensará, oye, pues voy a comprar una compañía de cruceros o una compañía de aviación porque están en precios baratísimos, ¿no? Ya, pero es que el problema es que no se sabe, esta reapertura no significa recuperación. Hay sectores que necesitan nivel de actividad muy alto, nivel de actividad de 80-90% para ser rentables, porque sus márgenes son muy estrechos. Estoy pensando en el sector de automoción, estoy pensando en el sector de las aerolíneas. No les vale tener los aviones a la mitad de capacidad, eso no es rentable. Entonces, si todavía no sabemos cómo va a ser la reapertura y cómo va a ser el nivel de actividad que vamos a tener, no porque los gobiernos nos dejen o no, sino por nuestra propia manera de ser, ¿no? Por nuestra propia manera de asumir el riesgo de volver a contagiarte o no, y eso va a hacer que el consumo se frene. Eso es nuestro punto de vista. Entonces, bueno, hay sectores que están muy baratos, pero que todavía los dejaría baratos, o sea, que todavía no entraría porque hay muchas dudas que pueden castigarles mucho, ¿no? En cuanto a regiones, bueno, yo creo que en emergentes hay oportunidades muy claras. Ahí también vemos una correlación clara entre aquellos países que han actuado mejor contra la crisis. Vemos China está en positivo, vemos como Taiwán está en un -3, como Corea está en un -7, y en cambio países más vulnerables como India e Indonesia cerca del -20%, ¿no? Y fijaros en Latinoamérica, Colombia y Brasil con un -40% de rentabilidad, y todavía les queda pasar por lo peor. Entonces, ahora mismo es muy complicado acertar en qué mercado está, ¿no? Yo lo que sugeriría es comprar un fondo mixto, un fondo global de renta variable, donde sea el gestor el que decida moverse en función de cómo vean las cosas, porque esto está bastante peligroso, es muy cambiante. Llega una semana como la semana pasada y tenemos un jueves que el mercado te cae un 6%. Entonces hay que tener pies de plomo y no intentar ser más listos que nadie comprando las compañías que estén muy baratas porque están baratas, simplemente por eso, ¿no? Hay que tener cuidado porque todavía hay muchos riesgos en el horizonte que hay que aclarar. Bueno, nos has dado una clave de oro, yo creo, ¿no? Claro, reapertura no es recuperación de la economía, no podemos confundir eso. Y esa clave que nos dices, claro, depende del sector y del margen con el que esté operando en el mercado. Los que tengan márgenes estrechos lo van a tener difícil. Y solo los que tengan márgenes enormes, pues bueno, a todos nos ocurren quienes tienen mucho margen en el mercado y quienes tienen poco. Pero lo podemos comentar si alguien lo pide luego después. Josep, ¿cuál es tu visión? Bueno, mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Luis. Aquí tenemos un escenario donde la gran incógnita, o sea, decir que una empresa está cara o barata es muy difícil, porque una de las principales variables son los beneficios, ¿no? Y ahora mismo, pues son básicamente una incógnita. Sí que es cierto que nuestra recomendación es orientarnos hacia el tipo de empresas que tengan más seguridad en estos beneficios, con lo cual, pues esa valoración pueda ser más sólida. Si el mercado está caro o barato, pues mira, hay una casa de análisis en Estados Unidos, ¿vale? Que no voy a decir el nombre, pero han hecho han hecho como 10 millones de simulaciones, no, han aplicado 10 millones de modelos de valoración de la Standard & Poor's 500 y de estos 10 millones han calculado un promedio de valoración y les saldría que estaba pues un 12% por encima del promedio. O sea, más caro que la valoración media de todos estos modelos, ¿no? Pero aún así estaba dentro del rango.
Bueno, eso quiere decir que está algo caro, pero tampoco es un nivel preocupante de caro, ¿no? Aquí, como decía Luis, yo creo que la variable son los sectores que tengan más visibilidad en cuanto a beneficios, y después una cosa que también estaban diciendo estos analistas es están comparando las empresas con los restaurantes, ¿no? Y lo que estaba diciendo esta persona es que tienes, igual que con los restaurantes, que con las empresas, tienes restaurantes y empresas que son caras y restaurantes y empresas que son baratas. Tú sabes que los restaurantes que son caros generalmente la comida es buena, ¿vale? Entonces puedes ir ahí, pues pagarás un precio que será alto, pero saldrás contento. En cambio, te vas a un restaurante muy barato y seguramente pues tienes unas probabilidades altas de acabar con un problema estomacal, ¿no? Con las empresas que son muy baratas tienes algo parecido. Igual encuentras un mirlo blanco, ¿no? Una empresa fantástica que está súper barata y que vas a obtener una rentabilidad muy grande, pero lo más probable es que con la mayoría parte de los casos acabes pues descubriendo que es barata por alguna razón. Mientras que las empresas caras, que acostumbran a ser las que tienen visibilidad en los beneficios, las que tienen unos PERs más elevados, pues, bueno, pase el tiempo, siguen ahí generando beneficios y acaben generando pues, rentabilidades que no serán tan fantásticas, pero que seguirán siendo atractivas, que son las que nosotros estamos buscando. Y a esa cuestión, Pilar, en Hedge Consult, ¿cómo veis? ¿Caro o barato la renta variable? Coincidimos plenamente con lo que comentaba Luis y Josep. Hay que ser selectivos. Apostamos por tener un posicionamiento global para poder beneficiarse de las oportunidades que hay en el mundo global. Sí que es cierto que Estados Unidos está más preparado para salir antes de la crisis, pues porque al final toman las medidas de forma más rápida, más ágil, tiene un componente más tecnológico que se ha visto menos penalizado en esta crisis que Europa, que tiene un componente más cíclico, más industrial o bancario, y además nos cuesta más tomar las decisiones por la necesidad de consenso. Y aún así, lo que sacamos como conclusión de esta crisis es la importancia de la calidad de los negocios. Lo comentaban anteriormente mis compañeros. Para nosotros calidad es bueno, pues compañías que tengan márgenes altos, alto retorno sobre el capital, que tengan ventajas competitivas, una posición de liderazgo, también que, por ejemplo, tengan pues un equipo gestor brillante, que sepa tener los intereses alineados junto con los accionistas y, en el fondo, pues también una empresa que tenga un balance sólido y saneado, porque al final un mal trimestre, un mal año, pues no afecta a la valoración de una empresa en el largo plazo. Con lo cual, para nosotros más que nunca es el momento de estar en compañías de calidad, y eso lo encontramos en todos los sectores y en todos los países. Es verdad que hay zonas donde es más claro esa calidad y donde puede ser más fácil recuperar los niveles prepandemia, y hay sectores que nosotros llamamos en una segunda o tercera fase, donde realmente la recuperación va a tardar un tiempo en llegar. Lo comentaba antes Luis, por ejemplo, aerolíneas, turismo, y para eso, pues, por ejemplo, nuestras carteras ahora mismo están en compañías de un corte más defensivo, que pensamos que tienen más estabilidad en los ingresos y se van a ver menos afectadas por este parón de la actividad tan brutal, que realmente es algo con lo que las compañías tienen que lidiar. Yo creo que a estas alturas de nuestro webinar de inversión vendría bien que contarais a las personas que nos siguen, ya sea por la radio, ya sean directamente en nuestra convocatoria digital, cuál es la filosofía de vuestras entidades, porque estáis transmitiendo, claro, una visión del mercado y una observación que tiene mucho que ver, ¿no?, con los valores que defienden cada una de vuestras entidades, el foco que ponéis en la inversión. Luis, ¿puedes resumir en el caso de Banco de Montreal Asset Management cuál es vuestra filosofía? Bien, en nuestro ADN está la inversión sostenible. Llevamos haciendo inversión sostenible desde hace muchísimos años. Nuestro fondo Book Insignia tiene más de 20 años de historia. Nuestro fondo responsable global, renta variable, tiene más de 20 años de historia. Y la verdad es que nos reconforta ver que en esta crisis, si es que algo te puede reconfortar, ¿no?, que ya es decir mucho, la inversión sostenible se ha comportado bastante bien. No solamente los fondos temáticos que antes comentábamos, sino a nivel general de índices. Si cogemos el índice clásico por antonomasia, el MSCI World, en euros, a día de ayer llevaba un menos 6%,
y su versión ISR, su versión socialmente responsable, un menos 3%. O sea que en esta crisis el índice responsable ha obtenido 3 puntos de rentabilidad superior al índice general, oye, que no está nada mal, ¿no? Y lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que la inversión responsable a priori es una inversión más tranquila, menos volátil, más segura, más conservadora, porque compra compañías de mayor calidad. Y en momentos como los actuales, con crisis y con caídas fuertes de mercado, ha sido una gran prueba de fuego para comprobar y demostrar que efectivamente en estos escenarios la inversión responsable se porta bien y trabaja, ¿no? Y consigue batir al índice general. Lo cual es una reafirmación de algo que constatamos desde hace tiempo, pero la clave está en el futuro, ¿no? Y la clave está en el futuro. Y yo creo que el cambio de percepción de los consumidores ante temas medioambientales y temas sociales es de tal magnitud que las empresas se van a volcar para ser más verdes, más limpias, socialmente más justas. Esta crisis ha tocado de lleno al aspecto social y estoy convencido de que las empresas van a cambiar hacia un enfoque mucho más pro medio ambiente, un enfoque mucho más pro igualdad de género, pro social, que hará que sus productos sean más atractivos, se vendan más y ganen más dinero, ¿no? La inversión socialmente responsable, y con su término, no es una inversión que tengas que sacrificar retornos. Porque si yo digo aquí que se puede ser muy ético comprando compañías muy responsables, pero que la conclusión va a ser que van a ganar menos dinero, nadie va a invertir. La prueba es que en momentos complicados lo hacen mejor que lo acabamos de decir. En nuestro caso, nuestro fondo global es primer cuartil a 1 y 5 años, pero la clave es el futuro. Y el futuro está en este cambio de percepción de los consumidores, que hará que los productos que fabriquen las empresas más sostenibles sean mejor percibidos, se vendan más, ganen más cuota de mercado, ganen más beneficio, ganen más retorno y por tanto suban más en bolsa. O sea que si esto no funciona, o sea, si no gana más dinero, la inversión sostenible no va a tener éxito. Estoy seguro. Y yo creo firmemente, y en BMO creo más firmemente, que la inversión sostenible va a ser una inversión que genere retornos para los inversores. Seguramente es exactamente así, como estás contando, Luis. Josep, cuéntanos vuestras señas de identidad en Arquia Banca. Bueno, nosotros somos una gestora pequeña y como tal, pues nuestro objetivo consiste principalmente en ofrecer una gama de productos que es reducida, ¿vale? Que es muy flexible y que intenta pues, adaptarse realmente a la variedad de clientes que tenemos nosotros en nuestra casa. La filosofía es de ir generando beneficios poco a poco, de no arriesgar mucho. O sea, básicamente, el gran objetivo es no cometer grandes errores. Con eso yo creo que ya tenemos medio trabajo hecho para conseguir, pues, conseguir rentabilidades a largo plazo importantes. El no cometer grandes errores es una de las principales variables, ¿vale? Porque todo lo que no pierdas no lo tienes que recuperar, ¿vale? Es uno de los principales objetivos de nuestra gestión, ser muy flexibles y buscar compañías que supongan inversiones a largo plazo y que nos permitan tener pues, carteras con muy baja rotación y que pues, permitan, pues, como decía, pues, generar esta rentabilidad en el largo plazo. Una cosa aparte es lo que ha pasado en esta crisis. Yo creo que lo que hemos visto en 2020 es un paréntesis en lo que es la historia de los mercados, ¿no? Nosotros, como decía, que somos una empresa, una gestora con poca rotación, yo creo que la rotación que hemos hecho ha sido la mayor que hemos hecho en la historia. Y básicamente porque hemos visto unos mercados que entraban en el camino de una recesión profunda, en una crisis de liquidez, en una crisis económica, en una recesión y en una recuperación en el periodo de un mes. Normalmente esto, bueno, un mes, 2 meses, pero los puntos críticos han sido realmente en 2 meses se ha movido todo. Y para cada situación de estas tienes que tener en tu librito de gestor pues una cartera prácticamente totalmente diferente, ¿no? Un ambiente recesivo pues te llevaría a tener más healthcare, utilities, etcétera, y en recuperación pues sectores mucho más cíclicos. Aquí hemos tenido que pues utilizar esa flexibilidad, ¿vale? Pasarla por encima de nuestra baja rotación para conseguir pues cumplir el objetivo de estar pues de no equivocarnos mucho y seguir generando pues rentabilidades positivas.
Fenomenalmente explicado, como trabajáis en Arquia Banca. Bueno, y de GESConsult, Pilar, cuéntanos cuáles son vuestras señas de identidad, vuestros valores fundamentales a la hora de buscar inversión. En GESConsult, la filosofía de inversión se basa en 3 pilares. El primero es, lo he comentado anteriormente, la calidad del negocio. Nos parece que es la máxima prioridad. Es una garantía el invertir en compañías que sabes que van a seguir existiendo y que tienen una continuidad en el tiempo. Es importantísimo como segundo pilar el equipo gestor, que sea un equipo gestor brillante. Como dice un famoso inversor, no importa solo el caballo, sino también el jinete. Y para nosotros es muy importante la alineación de intereses entre el equipo gestor y los accionistas para que realmente busquen lo mejor para la empresa en el largo plazo. Y por último, como tercer punto muy importante, es la valoración. Una valoración atractiva que te permita tener un margen de seguridad suficiente para garantizar unos retornos interesantes. Sin duda, la calidad como pilar principal, pero son los 3 en los que nos apoyamos. Y eso sumado a largo plazo, pues en nuestra opinión te garantiza unos rendimientos extraordinarios. Es una buena combinación, efectivamente. Gracias, Pilar. Vamos a compartir con nuestros oyentes en la radio y con nuestros seguidores digitales una brújula del futuro. A ver si conseguimos, en medio de la bruma, de lo difuso que se ve todo, cuáles son aquellos hitos que sí sabemos que pueden tener alguna influencia en nuestra inversión en clave geopolítica o geoeconómica. Porque tenemos ahí en el escenario algunas cosas importantes. ¿Podemos identificarlas con alguna precisión, Luis? Yo creo que la más importante es la vacuna, ¿no? Pero claro, cuando la vacuna sea una realidad, el mercado ya lo habrá descontado. Entonces hay que anticiparse a eso. Pero claramente el punto de inflexión en todo esto, sobre todo a la hora de dar confianza a la reapertura total de la economía, va a ser cuando la vacuna esté entre nosotros y se produzca de manera masiva y barata, ¿no? Hasta entonces habrá incertidumbres. Hombre, dudo que haya un segundo rebrote, pero está encima de la mesa, ¿no? Que lo pueda haber. Y eso el mercado no lo está descontando. La probabilidad es baja, sí, pero también la probabilidad baja de que pase lo que ha pasado. Entonces, bueno, hay que tener cierta cautela. En nuestras carteras, como decía, estamos infraponderados en renta variable. No quiere decir que estemos fuera de renta variable. Eso no, nunca hay que estar fuera de renta variable, pero sí infraponderados. En nuestro fondo mixto hemos reducido peso significativamente hace 2 semanas. Compramos mucha bolsa en el mes de marzo, justo cuando hay que comprar, cuando las cosas están muy hostiles, es cuando hay que comprar. Recuerdo que compramos el día 9 y el día 12 de marzo y hace 2 semanas redujimos peso otra vez porque veíamos que las cosas estaban un poquito más caras, ¿no? Pues bueno, eso es un poco el mensaje. Bueno, también habrá que mirar a Estados Unidos, ¿no, Josep? Las elecciones americanas en noviembre. ¿O ya parece que le hemos perdido un poco el miedo? Más que perderle el miedo, yo creo que lo estamos medio ignorando, ¿no? Porque, francamente, yo oigo hablar muy poco sobre este tema. Y es noviembre, estamos a 5 meses de las elecciones. Y estamos en un entorno que no sabremos ni cómo van a hacer la campaña electoral. Obviamente, sé cómo lo van a hacer. La van a hacer a lo bestia, sin confinamientos ni nada, ¿no? Si pasa algo, puede pasar de todo en las elecciones. Eso también es así. Es un panorama donde, en realidad, pues hace 4 días descontábamos una victoria segura de Donald Trump y donde cada vez más estamos viviendo, pues, la valoración, la muy mala valoración de la gestión de la pandemia que se ha hecho en Estados Unidos y después, pues, los conflictos que están saliendo, pues, los conflictos raciales que estamos viendo, pues, también últimamente en Estados Unidos. Son todos factores que, pues, van a pesar en estas elecciones y van a pesar en contra del presidente. Obviamente, esto también quiere decir que va a intentar apretar todo lo que pueda para que la economía recupere, para que los mercados tiren para arriba, para intentar, pues, como mínimo, utilizar eso como baza en las elecciones. Y en realidad estamos viendo que, a pesar de que en Estados Unidos, pues, el confinamiento ha sido, pues, relativo, ¿no? Sobre todo en determinadas zonas y donde vemos, y además estamos viendo, pues, rebrotes en muchos estados que van pues, a sus propios ritmos, pues que la actividad en Estados Unidos está activándose, ¿no? Y estamos viendo, pues,
ventas minoristas que están tirando para arriba, estamos viendo el sector de la construcción que también está tirando, estamos viendo pues datos de aprobación de hipotecas muy elevados, son prácticamente pues por encima de los que teníamos en 2019, con lo cual pues son datos muy buenos, que entiendo que es gente que está intentando aprovechar pues los bajos tipos de interés. Bueno, estamos viendo muchos datos positivos que nos hacen pensar que realmente la economía pues está en una senda de recuperación que es positiva para los mercados. Las elecciones, pues bueno, eso va a ser un punto de difícil previsión, porque decir que será caro cruz, ¿no? Será 50-50 probabilidades, pues es una cosa bastante, yo creo, bastante aproximada. Entonces, bueno, sobre eso yo preferiría apoyarme en las decisiones de inversión en la economía, en lo que hay detrás, en la economía real, que en las expectativas electorales, porque ahí podemos tener muchos sobresaltos. Y sobre España, si hablamos de España, invertir en España también le interesa mucho, Pilar. Sí, bueno, además, perdona que primero vuelva Claro. a la parte global. Efectivamente, la evolución de la pandemia, los rebrotes, posibles cierres, eso es un riesgo evidente. También las elecciones en Estados Unidos, porque realmente ganó por poco margen, con lo cual pues no se sabe cómo puede evolucionar ese tema. E incluso el tema del petróleo, ¿no? Con la guerra abierta entre varios países productores es otro foco de incertidumbre, y en España pues obviamente el tema político es algo que nos preocupa y que nosotros tratamos de un poco de aislarnos, ¿no? Porque al final buscamos empresas que sean globales, que aunque estén con sede en España pues tengan unas ventas globales, y sí que quizás en estos momentos pues evitamos compañías más reguladas que se puedan ver más afectadas. El tema político es un riesgo en general en Europa, ¿no? Para nosotros es algo importante. Y luego, pues parafraseando a nuestro director de inversiones, para nosotros los mayores riesgos son los que no están escritos, porque siempre que los tienes apuntados, pues los tienes en cuenta, ¿no? Y de repente surge algo que nadie contaba con ello, y pues siempre alerta para que no nos pille. De vuestros fondos de inversión, de las cosas en las que estáis con vuestros clientes e inversores, ¿qué es lo que mejor está funcionando? ¿Qué es lo que más contentos les tienen? ¿Qué podéis compartir con nosotros ahora, Luis? Bien, pues la verdad es que hemos tenido bastante suerte, por llamarlo de alguna manera, porque todos los fondos que estamos activamente promocionando en España han funcionado muy bien. En concreto, nuestro fondo Market Neutral de Real Estate es un fondo único en el mercado que solo lo tenemos nosotros. Es un fondo que hace inmobiliario. Hace long short en el mercado socimis europeo. Lleva un 3,5 arriba, pero lleva un 3,5 también. Destacar que durante el mes de marzo el fondo se mantuvo plano, que el mercado, recordemos, que cayó entre un 30 y un 40%, ¿no? Entonces ese fondo ha sido de los mejores fondos de renta de gestión alternativa que hay en el mercado, con rentabilidades de 3,5, o sea que muy contentos. Nuestro fondo Booking Insignia mixto, el Peerforth Global Total Return, en positivo en el año también, batiendo a la categoría de mixtos defensivos en un 5%. Es el que decía que compró bolsa en el mes de marzo y ha vendido, y que solamente compra renta variable y renta fija gubernamental, que no tiene nada de crédito, es el fondo que mencionaba antes. Y luego también en nuestro fondo responsable, que también está batiendo el índice de referencia, un poco en línea con lo que decía, ¿no? Que la inversión sostenible y la inversión responsable han funcionado muy bien en este entorno tan complicado. Y no solamente los índices, que antes lo comenté, ¿no? Que el MSCI World ISR lo ha hecho mejor que el índice MSCI World, sino que también nuestro fondo ha batido con claridad al índice de referencia y es primer cuarto en 5 años, el BMO Global Responsible Global Equity. O sea que, en general, todo lo que somos activos en España, las 3 estrategias más importantes, el Fondo Global de Responsable, el Fondo Mixto de Peerforth y el Fondo Real Estate Market Neutral, los 3 lo han hecho muy bien. Así que, de momento, estamos contentos y viendo flujos de entrada, lo cual agradezco a los inversores la confianza en nuestros fondos. Y Josep Bayarri, vuestra estrategia en Arquiabanca, ¿qué es lo que está funcionando bien? Bueno, nosotros yo creo que ha funcionado bien el hecho de que hayamos sido bastante ágiles en el primer momento de la llegada de la pandemia, ¿no? Cuando uno estaba solo en China,
empezamos a reducir posiciones de riesgo, tanto en renta variable como en la parte de renta fija, crédito más arriesgada. Y después empezamos a volver a cargar renta variable y, de hecho, pues nuestra exposición en nuestros propios fondos perfilados es de la más alta. Yo creo que es mucho más, ha sido mucho más alta en el último mes de lo que ha sido en todo el año anterior, ¿no? Hemos cargado tintas, como decía Luis, pues cuando el mercado estaba pues descontando el peor escenario. Lo hemos hecho también comprando este tipo de empresas de quality growth, ¿no? Este tipo de compañías que pensábamos que su constancia en los beneficios pues las iba a permitir pues capear esta crisis mejor. Eso ha funcionado. Seguramente, pues, si esto fuera mucho más rápido, quedaríamos atrás porque, pues, en el momento que tiran más, pues, bancos o empresas de este tipo o autos, pues nosotros quedaríamos detrás. Por prudencia, porque nuestro gran objetivo, como decía, era pues eliminar los grandes errores. Eso ha hecho que hayamos estado apartados de estos sectores y apostando pues solo por estos tipos de valores más constantes en beneficios, ¿no? Incluso en el sector financiero, por ejemplo, pues las apuestas que hemos hecho pues no han consistido en comprar ningún banco, sino ha consistido pues en los momentos más críticos del mercado en comprar acciones pues de compañías como Visa o Mastercard, ¿no? Y también recientemente pues en el sector de la construcción en Estados Unidos. Son sectores cíclicos, pero dentro de la ciclicidad pues de un mercado mucho más estable. Bien, y para terminar esta ronda y también nuestra parte en la radio, luego seguiremos con nuestros oyentes digitales y algunas de sus preguntas. Pilar, en GESConsult, ¿qué es lo que se está funcionando bien? En GESConsult, muchos oyentes ya conocen que tenemos un fondo excelente en renta variable española, GESConsult Renta Variable, con 5 estrellas Morningstar, que el año pasado recibió el premio al mejor fondo de renta variable de España. Y es un fondo que le saca un 10% de ventaja al IBEX en lo que vamos de año. Me parece que es un fondo extraordinario para aprovechar las oportunidades que hay en el mercado español, un mercado que ahora mismo no está entre los favoritos porque, por lo que hemos comentado anteriormente, por el tema político o porque igual los inversores ven otras oportunidades o más interesantes en mercados diferentes. Sin embargo, está la cartera formada por valores extraordinarios, valores líderes, como puede ser, por ejemplo, Celnex, como puede ser Inditex, Iberdrola. Son compañías excelentes que pensamos que van a dar muchas alegrías a los inversores y que nos parece que es una gran oportunidad porque en estos momentos, pues por la valoración del fondo está muy barato y con un horizonte de medio plazo creemos que va a ser algo muy atractivo. Y algunas todavía pagan dividendo, ¿verdad? Aunque muchas lo están aplazando ya para el año que viene. Pues quiero dar las gracias porque llegamos al final de nuestro programa de radio a los 3 expertos que nos han acompañado en este webinar de inversión. A Pilar Bravo, a quien estaban ustedes escuchando, directora de Relación con Inversores y Desarrollo de Negocio de GESConsult, a Josep Bayarri, director de Gestión de Activos y Análisis de Arquea Banca, y a Luis Martín, director de Ventas de BMO Global Asset Management. Gracias por acompañar a nuestros oyentes de la radio y nosotros seguimos aquí en el lado digital. Un saludo, amigos. Gracias. Gracias. Gracias.